Muchísimas gracias, muy buenos días. Saludándolo acá, hoy hablaremos de la ozonoterapia en la artritis reumatoidea y después vamos a hablar de las diferentes vías de aplicaciones de la ozonoterapia, o sea, las vías más reconocidas a nivel científico que se utiliza para administrar la mezcla ozono-oxígeno. Bueno, sabemos que la artritis reumatoidea es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta principalmente las articulaciones y los tejidos, como todos conocemos. El objetivo de la conferencia es valorar el efecto de la ozonoterapia en la calidad de vida de pacientes portadores de artritis reumatoidea, mostrar los efectos de la ozonoterapia a dosis controlada sobre variables inmunológicas de pacientes portadores de artritis reumatoidea, valorar el efecto de la ozonoterapia sobre parámetros indicadores del estrés oxidativo en dichos pacientes y también mostrar un ensayo clínico acerca de los efectos de la ozonoterapia en la artritis de la articulación temporomandibular en pacientes portadores de artritis reumatoide. Sabemos que la artritis reumatoidea es una enfermedad autoinmune que se produce por un fallo de la tolerancia inmunológica, fallo a nivel central a los órganos linfopoyéticos como es la médula, en el caso la médula ósea, en el caso de los linfocitos B, y el timo, en el caso de las células T, y también el fallo de tolerancia a nivel periférico, o sea, a nivel de los ganglios mesentéricos, a nivel de las placas de Peyer, a nivel del anillo Guardieri. O sea, cuando se produce un fallo en la tolerancia inmunológica, donde el sistema inmune no reconoce como propio a su tejido, comienzan a activarse las células, sobre todo las células T. Por eso es que se sabe que la artritis reumatoidea es producto de una inmunidad excesiva de tipo celular, o sea, lo que se llama patrón TH1. Desde el punto de vista, las células T se activan, los CD4 a través de sus ligandos CD40 se une a la célula B, al linfocito B, que este funciona como presentador de antígeno y tras esta unión linfocito T con linfocito B se activa el linfocito B, este se transforma en célula plasmática y comienza a liberar los llamados anticuerpos. Anticuerpos que, como todos sabemos, se le llama factor reumatoideo. El factor reumatoideo es un tipo de anticuerpo, es una inmunoglobulina M que funciona como un autoanticuerpo contra la inmunoglobulina G, que sería el antígeno. Ya este autoanticuerpo, que es la inmunoglobulina M, que funciona contra la inmunoglobulina G, se forman los clásicos complejos antígenos, anticuerpos inmunitarios que se depositan en las articulaciones, conllevando, transformando este proceso en una respuesta inflamatoria crónica que es postbrote. Estos complejos inmunitarios a pacientes al inicio de la enfermedad, y la artritis reumatoidea se caracteriza porque hay un infiltrado de células inflamatorias tipo células CD4, o sea, linfocitos CD4, que son los principales responsables de la respuesta inflamatoria mediada por células en los pacientes con artritis reumatoidea. En la artritis reumatoidea se produce una ruptura entre las interleuquinas proinflamatorias o TH1 y las interleuquinas antiinflamatorias. Este equilibrio se desplaza hacia las interleuquinas proinflamatorias. ¿Cuáles son las interleuquinas que tienen un papel fundamental en la fisiopatología de la artritis reumatoidea? TNF, o sea, que es el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1, la interleuquina 6, la interleuquina 8, el interferón gamma y los leucotrenos.
Desde el punto de vista de la cascada inflamatoria de la artritis reumatoidea, hay activación de células T involucradas en reacciones intercelulares. Hay presencia de linfocitos y macrófagos. Estos linfocitos y macrófagos se activan y comienzan a liberar interleuquinas proinflamatorias, las interleuquinas anteriormente mencionadas, y estas interleuquinas proinflamatorias no son las que inducen la proliferación de la sinovia y también activan liberación de enzimas proteolíticas como las metaloproteinasas. Se le ha dado un factor fundamental en la fisiopatología de la artritis reumatoidea a esta interleuquina, o sea, el factor de necrosis tumoral alfa. A este factor de necrosis tumoral alfa, este actúa sobre los osteoclastos, provocando reabsorción ósea y erosión del hueso. También actúa sobre los sinoviocitos, provocando inflamación de la articulación, lo que conlleva al dolor y a lo que se llama las articulaciones activas. Son las articulaciones inflamadas que vemos en los pacientes con artritis reumatoidea. Y el TNF, esta interleuquina, sobre los condrocitos es capaz de desarrollar la degradación del cartílago y la afectación del espacio articular. Con el TNF, o sea, también con el factor de necrosis tumoral alfa, está el papel de la interleuquina 1. La interleuquina 1 tiene un papel fundamental en la fisiopatología de la artritis reumatoidea. La interleuquina 1 lleva en sí la inflamación de la sinovia, el empeoramiento de los procesos reparativos, o sea, interfiere en la reparación celular, promueve la producción de prostaglandinas y otros mediadores inflamatorios como la bradiquinina, la serotonina. La interleuquina 1 también participa en la degradación del cartílago, en la formación del panus articular, que después explicaremos, y también la interleuquina 1 está muy relacionada con la destrucción del hueso. Aquí en esta lámina está representativa. A su izquierda vemos una articulación normal representada de forma esquemática. Vemos la membrana sinovial normal, el cartílago normal y la cápsula articular normal. A su derecha mostramos esta misma articulación, pero en el panus, en lo que se forma en la artritis reumatoidea, donde está la inflamación de la membrana sinovial. Fundamentalmente en el panus se encuentran la mayor tipo de células son linfocitos T y macrófagos, como habíamos dicho. Por eso es que es inmunidad Th1, o sea, una inmunidad es una respuesta celular excesiva. Y en menor cuantía en el panus están los fibroblastos, las células plasmáticas, las células endoteliales y las células dendríticas, que constantemente están funcionando como células presentadoras de antígeno. En cuanto al fluido sinovial, este está cargado de neutrófilos. ¿Por qué la ozonoterapia? ¿Cuáles son los efectos secundarios a la artritis reumatoidea? ¿Por qué la ozonoterapia tiene un efecto analgésico? La ozonoterapia induce liberación de interferón beta. Los interferón beta son antagonistas y supresor de la inmunidad celular, o sea, lo que es el patrón Th1. La ozonoterapia activa enzimas antioxidantes contra el estrés oxidativo, como son la superóxido dismutasa. La ozonoterapia induce liberación de interleuquinas antiinflamatorias. Por eso que decimos que la ozonoterapia tiene un efecto antiinflamatorio potente, porque induce liberación de interleuquinas antiinflamatorias como el factor transformador de crecimiento beta. La ozonoterapia es capaz de modular el equilibrio entre proteasas y sus inhibidores
aumenta la capacidad de otras enzimas antioxidantes, no solamente la superóxido dismutasa, sino también de la glutatión peroxidasa y también de la enzima catalasa. Un papel fundamental en el dolor es el efecto de la ozonoterapia como agonista de receptores de adenosina A1. Cuando se activan estos receptores, adenosina A1 conlleva a una hiperpolarización por la apertura de los canales de potasio. Entonces se crea un estado de hiperpolarización a nivel de los nociceptores y esto bloquea la entrada del dolor. La ozonoterapia mejora el metabolismo del oxígeno, aumentando el 2.3 difosfoglicerdaldehído, que como sabemos este compuesto va a la hemoglobina y hace que esta pierda su afinidad por el oxígeno, aumentando las sesiones de oxígeno a los tejidos. Y también otro efecto de la ozonoterapia es que disminuye en los procesos de isquemia reperfusión, en los procesos inflamatorios. La ozonoterapia disminuye la actividad excesiva de la fosfolipasa A2, que también es una enzima que está muy relacionada en los procesos inflamatorios. Este fue el primer trabajo que se hizo hace ya varios años, donde se cuantificó en el líquido sinovial los niveles de interleuquina proinflamatorias, interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, y se establecieron 4 grupos. Un grupo de pacientes con artritis reumatoidea que llevaron tratamiento con diclofenaco, solamente otro grupo que llevó tratamiento con ozono vía intraarticular, otro grupo que llevó este mismo tratamiento con ozono más metotrexate y un cuarto grupo que llevó tratamiento con ozono, metotrexate y el Enbrel. El Enbrel es un medicamento que antagoniza los efectos del factor de necrosis tumoral alfa. Estamos viendo en este sistema de curvas, de barras, perdón, cómo los niveles de interleuquina 1 se reducen con la ozonoterapia. Cuando la ozonoterapia se combina con metotrexate, se reducen más todavía. Y cuando la ozonoterapia se combina con el metotrexate y el Enbrel, la reducción es más significativa. Para la interleuquina 6 pasó lo mismo, una disminución de la interleuquina 6 en el grupo de ozono con respecto al diclofenaco, y esta disminución era más potente cuando se combinaba la ozonoterapia con el metotrexate y el Enbrel. Con respecto al factor de necrosis tumoral alfa, se obtuvo el mismo resultado, una disminución significativa. Observen cómo la ozonoterapia sola es capaz de disminuir de forma significativa los niveles de factor de necrosis tumoral en comparación al grupo que tomó diclofenaco. Recordemos que el diclofenaco es un analgésico y un antiinflamatorio, y ya desde el punto de vista de la reducción de interleuquinas proinflamatorias, la ozonoterapia ya mostraba mejores resultados. Lógicamente, cuando la ozonoterapia se combinó con el metotrexate y el Enbrel, la reducción del TNF fue significativamente mayor. Más tarde, en el año 2013, la escuela cubana y la escuela alemana desarrollan un estudio preclínico donde en un modelo de artritis reumatoidea inyectaron coadyuvante de Freud a los animalitos, llevando a los animalitos a la artritis reumatoidea. Se aplicó, después de estar instaurada la artritis, se aplicó ozono por vía rectal y por vía periarticular, y se obtuvo que la ozonoterapia fue capaz de disminuir las concentraciones y el RNA mensajero de interleuquina antiinflamatoria, o sea, el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 1 beta. O sea, estamos viendo ya cómo la ozonoterapia solamente no es capaz de disminuir
las concentraciones de interleuquinas proinflamatorias en un modelo de artritis reumatoidea, sino también que fue capaz de disminuir los niveles de ARN mensajero para estas interleuquinas, o sea, el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 1 beta. Más tarde, estos mismos autores ya desarrollaron un ensayo clínico a triple ciega, fue en el Instituto de Reumatología de Cuba, también en colaboración con la Escuela Alemana y también en colaboración con la Universidad de La Habana de Cuba, y se hizo un ensayo clínico bastante amplio donde de forma aleatoria fueron designados dos grupos. Un grupo que está a su derecha solamente llevó tratamiento con methotrexate, o sea, un grupo de pacientes con portadores con diagnóstico de artritis reumatoidea. Un grupo llevó tratamiento con methotrexate a la dosis de 12.5 miligramos intramuscular una vez por semana, todos los lunes, por 10 lunes. Y otro grupo que se encuentra a la izquierda de la diapositiva llevó tratamiento de methotrexate 12.5 miligramos intramuscular una vez a la semana, todos los lunes, más la ozonoterapia. Aquí el efecto fue evaluar la ozonoterapia como tratamiento complementario al tratamiento farmacológico de la artritis reumatoidea. Desde el punto de vista de la dosificación, la ozonoterapia se puso durante 20 sesiones, siguiendo el tratamiento escalonado. La primera semana se seleccionó 25 miligramos por litro de concentración y 100 de volumen. La segunda semana, 30 de concentración por la vía rectal y 150 de volumen. La tercera semana, 35 de concentración y 250 mililitros de volumen. La cuarta semana fueron 40 de concentración y 250 mililitros de volumen para una dosis de 10 miligramos. La frecuencia de aplicación en estos pacientes de la vía de ozonoterapia por insuflación rectal fue diaria. Esta fue la distribución de estos pacientes con artritis reumatoidea. La muestra estuvo conformada por 60 pacientes, dividido en dos grupos, grupo solamente con methotrexate y el otro grupo con methotrexate más ozonoterapia, y la división en cuanto a sexo, edad, terapia previa con methotrexate y corticosteroide, el tiempo de evolución fue la misma para ambos grupos, o sea, fue una distribución homogénea. Déjeme decirle que este ensayo clínico fue publicado en una revista en el 2016 de alto factor de impacto, en la European Journal of Pharmacology, una revista científica mostrando estos avances de la ozonoterapia. Bien, vamos a ver esta tabla que compara los dos grupos. A su izquierda está el grupo que llevó tratamiento con methotrexate y a su derecha el grupo que llevó tratamiento de methotrexate más la ozonoterapia por vía rectal, ambos grupos compuestos cada uno de 30 pacientes. Vamos a ver el dolor. El dolor, fíjense el grupo de methotrexate 8.2 al inicio y 7. No hubo disminución del dolor. Sin embargo, el grupo con ozono 92 al inicio y 4.7 al final, mostrando una reducción bastante significativa del dolor. O sea, estamos viendo ya cómo la ozonoterapia fue capaz de disminuir la escala análoga visual
en estos pacientes con artritis reumatoidea. El DAS28 es un test que actualmente engloba engloba datos clínicos, datos subjetivos y datos de laboratorio. Es un marcador bastante potente de pronóstico y del estado de los pacientes con artritis reumatoidea. Ese DAS28 está en inglés, significa Disease Activity Score, y entonces mientras más puntos tenga, peor es el pronóstico y lógicamente peor es el estado actual del paciente. Y vamos a ver qué es lo que pasó con el DAS28 antes y después con los pacientes con ozonoterapia. El DAS28 5.6 al inicio en los pacientes que solamente llevaron tratamiento con metotrexate, al final 5.2, o sea, no existió un movimiento en el DAS28. Sin embargo, para el grupo que recibió tratamiento con ozono, 6.4 al inicio y 3.2 al final. Observen cómo el grupo que recibió la ozonoterapia más el tratamiento con metotrexate fue capaz de disminuir los valores del DAS28. Vamos a ver la proteína C reactiva. En la proteína C reactiva, el grupo que recibió tratamiento con metotrexate, 21 y al final 13, o sea, una disminución de los valores de la proteína C reactiva. Y sin embargo, el grupo tratado con ozono como terapia complementaria, 16 al inicio y 5 al final. O sea, este grupo mostró que la ozonoterapia como herramienta terapéutica complementaria fue capaz de disminuir de forma significativa los valores de la proteína C reactiva. Recordemos que la proteína C reactiva es una proteína de respuesta aguda, es una proteína de respuesta aguda inflamatoria, y observen cómo la ozonoterapia fue capaz de disminuirla. En relación a la eritrosedimentación, velocidad de eritrosedimentación, observen 40 al inicio para el grupo que solamente recibió el metotrexate y 40 al final. O sea, el grupo de pacientes con artritis reumatoidea tratados con metotrexate no experimentaron un cambio en los valores de la eritrosedimentación. Sin embargo, observen los valores del grupo que recibió tratamiento con ozonoterapia, 36 al inicio y 20 al final. Ya estamos viendo cómo el grupo que recibió la terapia combinada de ozonoterapia más metotrexate fue capaz de disminuir los valores de la eritrosedimentación. Vamos a analizar un aspecto muy importante que mide inclusive el estado actual de pacientes con artritis reumatoidea. Es importante en el diagnóstico de esta enfermedad y también de cierta forma mide el pronóstico, que es la presencia de anticuerpos contra péptidos cíclicos citrulinados. Vamos a ver cuál fue la evolución en ambos grupos. Observen el grupo que solamente recibió tratamiento con metotrexate, 102 al inicio y 119 al final. O sea, este grupo sufrió una descompensación desde el punto de vista de que las cifras de anticuerpos contra péptidos cíclicos citrulinados se aumentaron de forma significativa. Sin embargo, vamos a ver qué pasó con el grupo que recibió tratamiento con ozonoterapia. 107 al inicio, observen, y 89 al final. Observen cómo el grupo que recibió la terapia combinada de metotrexate más la ozonoterapia por vía rectal, este grupo disminuyó
de forma significativa la presencia patológica de anticuerpos contra péptido cíclico citrulinado de 107 a 89. Observen la disminución significativa. Desde el punto de vista del estrés oxidativo, la columna blanca es el grupo que solamente recibió tratamiento con metotrexate y la columna de color negra es el grupo combinado que llevó tratamiento de el metotrexate más el ozono. Observen cómo la superóxido dismutasa no mostró cambio, pero la catalasa, observen que el grupo con ozono aumentó la actividad de la catalasa a nivel sanguíneo de forma significativa y aumentó la actividad del glutatión reducido. Recordemos que la catalasa es una enzima protectora contra el estrés oxidativo, es la enzima que nos defiende contra el peróxido de hidrógeno. Y recordemos que el glutatión es un tripéptido que defiende el espacio intracelular contra radicales libres, interviene en la maduración del sistema inmune y también tiene una función en el ciclo celular. Vemos cómo el grupo que recibió tratamiento con metotrexate y ozonoterapia mostraron los valores más elevados de catalasa y de glutatión reducido. En el sistema, en la columna, en el sistema de columna abajo, estamos mostrando marcadores del estrés oxidativo. O sea, en la columna de arriba estamos mostrando el carácter antioxidante, que el ozono lo mejora. Y en el sistema de la columna de abajo estamos mostrando el óxido nítrico, cómo el ozono lo disminuyó, los productos avanzados de oxidación de proteína, que es un marcador de inflamación y estrés oxidativo. Observen cómo la ozonoterapia los disminuyó, los hidroperóxidos totales, que también es otro marcador del estrés oxidativo, del daño por estrés oxidativo. Observen cómo la ozonoterapia fue capaz de disminuirlo. Y el MDA, que es el malón de aldehído, otro marcador de la peroxidación lipídica, un marcador también del daño por estrés oxidativo. Observen cómo el grupo que llevó la terapia con ozono fue capaz de disminuirlo. Estamos viendo que desde el punto de vista del estrés oxidativo, el grupo que recibió tratamiento con la ozonoterapia combinada con el metotrexate fue capaz de aumentar la defensa antioxidante y fue capaz de disminuir marcadores que representan el daño mediado por especies reactivas del oxígeno, o sea, el daño por el estrés oxidativo. Aquí mostramos las variables que engloba el DAS28, o sea, ese test bastante completo, engloba, por ejemplo, si una articulación grande afectada es 0 puntos, si son de 2 a 10 articulaciones grandes afectadas es 1 punto, si es de 1 a 3 articulaciones pequeñas afectadas son 2 puntos, si es de 4 a 10 articulaciones pequeñas afectadas son 3 puntos y más de 10 articulaciones pequeñas afectadas son 5 puntos. Mientras más puntos el paciente obtenga, quiere decir que tiene una mayor cantidad de articulaciones afectadas. El DAS28 también integra la presencia del factor reumatoideo. Habíamos dicho que es una inmunoglobulina tipo IgM que se levanta contra la inmunoglobulina G, formando complejos inmunitarios. También engloba la presencia de anticuerpos contra péptido cíclico citrulinado, engloba la velocidad de eritrosedimentación y también la actividad de la proteína C reactiva como una proteína de respuesta de fase aguda, de respuesta de fase inflamatoria. La duración también es otro parámetro que evalúa el DAS28. Cuando la duración de estas crisis es menos de 6 semanas, tiene 0 puntos, y cuando la duración del estado inflamatorio, del estado doloroso, es mayor de 6 semanas, obtiene valor
de un punto. La ozonoterapia, acá la idea es que aparte de esto disminuya la rigidez matinal, disminuya el número de articulaciones con dolor, disminuya el número de articulaciones activas y también el consumo diario de antiinflamatorio no esteroideo y el consumo diario, ¿por qué no?, de esteroides. En caso de que el paciente tenga articulaciones grandes afectadas, aparte de la vía sistémica rectal, podemos aplicar la vía intraarticular, inclusive el mismo día que usted aplica la vía sistémica rectal, ese mismo día usted puede aplicar la vía intraarticular utilizando un volumen de la mezcla ozono-oxígeno de 5 mililitros y una concentración de 20 miligramos por litro. En caso que usted pueda aplicar la vía de la autohemoterapia mayor y no la rectal, usted podría aplicar en estos pacientes con artritis reumatoidea la vía de la autohemoterapia mayor con una frecuencia de 2 veces por semana, un número de sesiones igual a 10 y va a utilizar una concentración de 40 miligramos por litro con un volumen de 100 mililitros de la mezcla ozono-oxígeno a ozonizar 150 mililitros de volumen de sangre del paciente. Con este ciclo usted va a obtener los mismos resultados que por la vía rectal. O sea, usted puede o bien aplicar un ciclo que solamente sea puras rectales o bien aplicar un ciclo que sea puramente la vía de la autohemoterapia mayor. Desde el punto de vista de la cantidad de ciclos al año, se prefiere de 2 a 3 ciclos al año en estos pacientes con artritis reumatoidea. Recordemos que es una enfermedad crónica y hay que estar poniendo constantemente la ozonoterapia. Un buen esquema sería el primer año 3 ciclos de ozonoterapia con un periodo de 4 meses entre cada ciclo. El segundo año 2 ciclos de ozonoterapia con un periodo de descanso de 6 meses y ya el tercer año sería lo que se llama un ciclo de mantenimiento para estos pacientes con artritis reumatoidea. Vamos a hablar un poco de la ozonoterapia en la calidad de vida de pacientes con artritis temporomandibular, en el curso de una artritis reumatoidea. Y después vamos a poner el video. La artritis temporomandibular es una enfermedad degenerativa. Es un padecimiento crónico que conlleva la disfunción de la articulación temporomandibular. Está caracterizada por un dolor muy fuerte que aumenta de forma progresiva y este dolor se acompaña de atrofia de los músculos de la mandíbula. Es casi constante la presencia de crepitaciones a nivel de la articulación temporomandibular y el paciente muchas veces tiene afectado de los movimientos de apertura de la boca y también tiene afectados los movimientos masticatorios. El dolor se propaga en ambas caras laterales del cuello y se extiende hasta el hombro. Suele ser un solo lado, pero a veces afecta las dos articulaciones. El dolor puede ser intenso en las mañanas, hay rechinamiento en la noche de los dientes, lo que se conoce como bruxismo. Y desde el punto de vista del tratamiento convencional, está el reposo de la articulación con una mejoría relativa, está la infiltración de la articulación de anestésicos locales intramuscular como la lidocaína 2%, sobre todo a nivel de los músculos de la masticación, sobre las áreas contracturadas. Recordemos que cuando se contraen estos músculos
Es un dolor que se suma al dolor de la articulación inflamada, producto de la acidosis láctica que crea la espasticidad de los músculos. Este tratamiento de correcciones de los defectos de oclusión por un maxilofacial, un especialista en la odontología. Este tratamiento kinésico, el cual estabiliza la oclusión, reduce las luxaciones del disco y esto también tiende a aliviar el dolor muscular. Y está el empleo de medicamentos como analgésicos, sedantes, antiespasmódicos, miorelajantes, pero todo esto muestra una mejoría relativa del dolor en la artritis temporomandibular. Desde el punto de vista de la fisioterapia, están la diatermia, los ultrasonidos, ejercicio, los masajes, la laserterapia, con alguna mejoría, pero siempre la recidiva del dolor con el paso del tiempo está presente. Y ya desde el punto de vista del intervencionismo del dolor, están las infiltraciones intraarticulares de anestésico, esclerosante, esteroides, ácido hialurónico, y a pesar de todo esto, la mejoría sigue siendo escasa. Y también existen otras complicaciones alrededor de la articulación que afectan la calidad de vida de estos pacientes con artritis reumatoidea. El objetivo de este estudio, de este ensayo clínico, fue evaluar en pacientes con artritis reumatoidea con toma de la articulación temporomandibular la efectividad de la ozonoterapia aplicada por vía intraarticular y también aplicada por vía sistémica. Este ensayo clínico se cumplieron todas las normas de Helsinki, los pacientes formaron su consentimiento para participar en el estudio, se evaluó por un comité de ética que aprobó la investigación y bueno, se tomaron para este estudio 20 pacientes con artritis reumatoidea que cumplieran con los criterios del Colegio Americano de Reumatología para el diagnóstico de artritis reumatoide con toma de la articulación temporomandibular. Estos pacientes fueron divididos en dos grupos. A un grupo de estos pacientes se le aplicó solamente la ozonoterapia por la vía intraarticular, o sea, inyectando directamente la articulación temporomandibular. Desde el punto de vista de la dosificación, se tomó una concentración de 10 miligramos por litro de la mezcla ozono-oxígeno a un volumen de 3 mililitros. O sea, la concentración fue de 10 miligramos por litro y el volumen fue de 3 mililitros para una dosis de 0.030 miligramos. El sitio de punción fue localizado directamente por delante del cóndilo, entre el cóndilo y la prominencia articular del temporal. El proceder se efectuó mediante la palpación, localizando la prominencia condilar e indicándole al paciente que realice movimiento de apertura y cierre de la boca para encontrar la depresión. Inmediatamente por delante del cóndilo, cuando la boca está en oclusión, ahí se pasó a colocar la aguja. Déjeme decirle que el tipo de aguja utilizada fue una aguja G27 de 1,5 pulgadas. O sea, la aguja lo más fina posible. Como estaba diciendo, este tipo se introducía la aguja G27 de 1,5 pulgadas hasta que se encontraba con la pared posterior de la cavidad glenoidea y ahí se depositaba lentamente, muy lento, la mezcla de ozono-oxígeno. O sea, recuerden que eran 3 mililitros dentro de la cápsula articular. El tratamiento fue de forma ambulatoria con una frecuencia de 2 veces por semana a completar 10 sesiones.
El grupo 2, los pacientes recibieron igual, o sea, recibieron el tratamiento de la aplicación intraarticular más la ozonoterapia por vía rectal a la dosis escalonada de 3, de 5, de 6 y 8 miligramos. La ozonoterapia tuvo una frecuencia diaria, de una sesión diaria, hasta completar un ciclo de 20 sesiones. Este es un esquema donde se aplicó el ozono. Criterios de evaluación. Bueno, se confeccionó una historia clínica al inicio del estudio, se llenó el acta de consentimiento y se adjuntó una planilla donde se plasmaron los síntomas específicos que necesitamos para la evaluación. A cada paciente se le evaluó la escala análoga visual con un valor máximo de 10 y un valor mínimo de 0 cuando no existía dolor, presencia de chasquido y trismo al inicio de cada sesión de tratamiento y una vez finalizado dicho tratamiento, y también desde el punto de vista imagenológico se fueron evaluados a estos pacientes antes y después, midiendo en un ultrasonido, en la ecografía de la articulación temporomandibular, se midió el grosor del cartílago. Sabemos que en los inicios de esta enfermedad, en los primeros 6 meses, desde el punto de vista de la ecografía, se encuentra aumentado el grosor del cartílago de la articulación temporomandibular, reflejando el estado inflamatorio, y esta variable se tomó para ver si la ozonoterapia era capaz o no de modificar el grosor del cartílago articular. Resultado. En los dos sistemas columna superiores vamos a ver la vía, los pacientes que solamente llevaron la vía intraarticular. Observen que a medida que iba pasando las sesiones de ozono, iba disminuyendo el dolor. Con el trismo pasó lo mismo. A medida que iban pasando las sesiones, iba disminuyendo la presencia de trismo. O sea, estamos viendo cómo la ozonoterapia por vía intraarticular fue capaz de disminuir el dolor en estos pacientes con artritis temporomandibular. En el sistema de barras, en la parte inferior de la diapositiva, se muestra la evolución de los pacientes tratados por vía intraarticular más la vía sistémica rectal, y observen cómo el dolor se alcanzó, cómo la disminución del dolor se alcanzó más rápido. Ya prácticamente en la segunda sesión, donde se combinaba la vía sistémica rectal con la vía intraarticular, el dolor casi desaparecía. O sea, estamos mostrando que cuando se combina la vía local intraarticular más la vía sistémica, en este caso rectal, usted puede aplicar la vía de la autohemoterapia mayor, se consigue la reducción significativamente del dolor en corto tiempo. Algo muy importante que pasó en este estudio fue la evolución de la ecografía. Fue la evolución de la ecografía antes y después del tratamiento. Fíjense, por ejemplo, acá, como al inicio 1.5, al final 1.11, al inicio 1.49, al final 1.1. Por ejemplo, acá, al inicio 1.15, al final 0.8. Por ejemplo, aquí, al inicio 1.45, al final 1.1. Por ejemplo, acá, al inicio 1.5 y al final 1.1. O sea, estamos viendo cómo los pacientes que llevaron solamente la vía intraarticular a la ecografía, la ozonoterapia fue capaz de disminuir el grosor del cartílago. O sea, no solamente la ozonoterapia es capaz de disminuir el dolor, es capaz de disminuir el trismo, sino que a la imagen también la ozonoterapia mostró buenos resultados, observándose la disminución
del cartílago articular. Para el grupo que recibió tratamiento con ozono local más el ozono sistémico, para solo lo mismo. Observen, por ejemplo, aquí en la articulación derecha 1.53, al final 1.11, en la articulación izquierda, por ejemplo, 1.45, al final 0.9, aquí 1.4, perdón, al final 0.8, por acá 1.55, al final 1.1. O sea, también estamos viendo que en el grupo que recibió tratamiento con ozonoterapia local combinado con la vía sistémica rectal, se produjo una disminución significativa del grosor del cartílago a nivel de la articulación temporomandibular inflamada. Ventajas. Bueno, esta aplicación es fácil de realizar, tiene una frecuencia de éxito por encima del 70%, tiene un tiempo de recuperación mínimo. Pues este proceder puede ser realizado en pacientes con enfermedades asociadas importantes. No interfiere con ningún proceder quirúrgico de ser necesario. Se realiza de forma ambulatoria. No tiene efectos dañinos para la articulación ni a mediano ni a largo plazo y se puede realizar en todo tipo de pacientes. Como conclusión, tenemos que a los pacientes con artritis reumatoidea con toma de la articulación temporomandibular tratados con ozonoterapia intraarticular y con tratamiento por vía rectal, se les desapareció el dolor a partir de la quinta o la tercera infiltración respectivamente. Hubo una mejoría evidente clínica y psíquicamente. Además, disminuyó el trismo y se redujo el reumatoidea. La ozonoterapia reduce el daño oxidativo en pacientes con artritis reumatoidea. Y bueno, la ozonoterapia combinada con el metotrexate redujo en forma significativa y en corto plazo